Reciban un cordial saludo. El tema que vamos a tratar hoy son los estorbos en la oración. Yo creo que nosotros a veces nos preguntamos por qué cuando oramos el Señor no recibe esta oración. Entonces es porque existen unos estorbos y estos estorbos pueden ser ocasionados por nosotros mismos o pueden haber estorbos de tipo espiritual. ¿Pero qué es un estorbo? Un estorbo es un obstáculo, es impedir el paso, es rechazar algo que nosotros estamos haciendo, es refrenar, es negar o es entorpecer. O como pasaba antes, que digamos cuando los castillos colocaban unas murallas, era para entorpecer o para resguardarse de que el enemigo no llegara tan fácilmente. Entonces vamos a ver cuáles son los estorbos en la oración, pero antes de eso vamos a leer una cita que dice lo siguiente en 1 de Juan 5, 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, antes de seguir, detengámonos en unas apartes de lo que hemos leído. Primero, que tenemos que creer en Cristo y que creyendo en Él vamos a tener una vida eterna. Ese es el mejor regalo que nos dio Él. Cuando fue un hombre libre de pecado, estuvo en la cruz, dio su vida por nosotros, derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y después dice que nosotros tengamos confianza en Cristo, o sea, que tengamos fe en Él. Pero adicionalmente dice que lo que pidamos se haga de acuerdo a su voluntad, porque a veces hay oraciones que lo que nosotros hacemos es no pedir, sino ordenarle al Señor. Y también nos dice más adelante que lo que pidamos, Él nos lo va a entregar. Pero ¿por qué no lo entrega? Entonces aquí más adelante vamos a ver también en esta cita de 1 de Juan 3:22, ¿sí? Que dice lo siguiente: y recibimos todo lo que pedimos, ¿pero por qué razón? Porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que Él le agrada. Entonces, si no obedecemos los mandamientos y no hacemos lo que Él le agrada, entonces Él tampoco va a escuchar la oración. Entonces vamos a ver cuáles son de los estorbos que hemos encontrado a través de la palabra. Vamos a hacer dos entregas. En esta primera entrega vamos a tratar 8 estorbos y en una segunda entrega tratamos los que nos van a faltar, ¿ok? El primer estorbo que he encontrado a través de la palabra es no temer a Dios, no temer a Dios. Nosotros tenemos dos caminos, o tememos a Dios o no tememos a Dios. Si no tememos a Dios, es que no lo vemos necesario el creer en Él, ni reconocerlo como el Dios y el creador de todo lo que nosotros tenemos. Pero hay que hacer una diferencia de el temor versus el miedo y el temor hacia Dios. Entonces, si nosotros hablamos del temor, que es una señal de respeto, o cuando hay un miedo, que en hebreo sería yiread en hebreo, el temor es una reacción afectiva ante la amenaza de un mal, es un terror, y también hay veces es la huida cuando se está en una batalla y se piensa que ya se está perdiendo. Lo que hace el ejército en la batalla es huir para no perder la vida. ¿Y qué ejemplos habían de miedo, digamos, en un momento dado, pues bíblicos? Uno de ellos era de ver a Dios, porque dice la palabra muy claramente que el que lo vea muere. Del castigo al pecado también es uno. El peligro también es un resultado a los peligros que nosotros podemos afrontar como un mecanismo de defensa. Es el miedo a la muerte. Podemos tener miedo a la muerte cuando no estamos con el Señor y estamos alejados de Él, tenemos temor a ella. Que traigan malas noticias en un momento dado, tener temor o miedo al enemigo, a la autoridad cuando vamos por una vía, pues hay veces el exceso de velocidad o el de cometer una infracción, sabemos que existe un castigo, el temor al futuro que es algo incierto y ahorita tenemos un temor real que sería el de la pandemia. Ahora el temor a Dios en hebreo sería Yirah Yahweh, ¿cierto?
Pero este temor es un temor reverente con la relación que nosotros tenemos como hombres hacia Dios. Es un temor para no pecar. Este temor no es de pavor, más bien es el reconocimiento que nosotros tenemos que darle a la autoridad superior que es el Señor. El temor también recordemos que es un principio de sabiduría y esto lo encontramos en Primera de Proverbios. Si nosotros le tememos al Señor, Él nos da sabiduría y nos da sabiduría tanto humana como divina. Es vital para cumplir la ley divina. ¿Por qué razón? Porque si le tememos al Señor tenemos que cumplir con los mandamientos que Él nos ha dado. Él nos dice que la ley está en amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, y amar al prójimo como a sí mismo. Y si hacemos estas dos cosas, pues hacemos lo que son la ley y los profetas. Nos advierte que no podamos tener una ligereza espiritual, o sea, no ser acomodativos en un momento dado, en creer ciertas cosas y otras no. El primer temor, por ejemplo, que está relatado en la Biblia fue el que tuvo Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido. Prefirieron creerle a Satanás y ser tentados, ¿sí?, para comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué sucedió? Porque el Señor les había advertido lo siguiente, que si comían de ese fruto, con eso llegaría el pecado y con el pecado llegaría la muerte. Y estaríamos condenados a morir y quedamos condenados a morir. La única forma de poder tener vida eterna fue a través de Cristo, como ya lo hemos dicho muchas veces, cuando Él muere en la cruz. Y Él muere para que nosotros tengamos vida eterna, pero con la condición de que creamos en Él. Y en este primer pecado que hace Adán, pues ¿qué es lo que sucede? Pues ellos se les abren los ojos, se sienten desnudos, sienten temor de que el Señor vaya a llegar y se esconden y se visten porque sienten que están desnudos, ¿ok? Entonces, sí tenemos unas razones y tenemos unos beneficios cuando tememos a Dios, porque reconocemos también en el temor hacia Él su gloria, le reconocemos su poder, sabemos que Él es el único santo santo, nosotros tenemos que buscar ser perfectibles en el camino que sigamos para buscar al Señor, nos va a apartar del pecado, porque nos va a servir que tenemos que cumplir, porque si obedecemos al Señor vamos a tener pues también unos beneficios, vamos a apartarnos de la maldad, nos va a alargar la vida, que esta es una de las bendiciones que recibimos de Él, nos salva, nos dice muy claramente, y ama a los que temen al Señor, o sea, recibimos un beneficio en relación a esto. Nos acompaña en las batallas, eso está en Salmos 145:9. Acuérdense que la mayoría de los reyes cuando iban a una batalla y el Señor estaba delante de ellos tenían victoria. El Señor nos bendice y nos provee por tener el temor hacia Él. Si confiamos en Él, lo que no le pasó a Adán y Eva, que tenemos que confiar en su palabra, que todo lo que Él nos promete, todo se cumple, y que recordemos que Él es nuestro refugio. Eso lo vamos a encontrar en Isaías 41:10, y dice que no temamos, que el Señor siempre nos va a ayudar pues al respecto. Entonces vamos a ver, en este temor a Dios, vamos a hacer unas lecturas de las Escrituras donde se confirma que esto se vuelve un estorbo. En la primera de Job 15:4 dice lo siguiente, vamos a leer textualmente: tú en cambio restas valor al temor a Dios y tomas a la ligera la devoción que Él merece. Habíamos dicho que podemos tener temor a Dios, pero tomarlo a la ligera. Creer que en un momento dado cumplimos con las cosas, pero hay veces no lo hacemos. Porque pensamos que si mentimos, ¿cierto? Pero si no es una mentira muy grave, esta no es pecado. Lo mismo que pasa con la fornicación, que dice el Señor muy claramente: si pasa a una mujer y si tú la deseas solamente en tu mente, ya has fornicado. O sea, estamos cometiendo pecado y nos estamos apartando. Si tenemos pecado, el Señor no va a escuchar nuestra oración. En el Salmo 145:19 encontramos: cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y le salva. Aquí vemos una bendición que nos da el temor al Señor. Y finalmente leemos en Proverbios 1:28-29 y dice lo siguiente: entonces ellos me llamarán, pero no les responderé.
o sea, se va a tapar los oídos el Señor. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, que es el mismo temor al Señor que ya lo habíamos dicho antes, y no escogieron el temor de Yahweh. Entonces, lo más interesante que tenemos que tener un temor, y con este temor tenemos unas bendiciones, pero si lo hacemos a la ligera y no cumplimos y no obedecemos lo que el Señor nos manda, estas oraciones no van a ser escuchadas. Y en Eclesiastés hay un resumen muy claro, que Eclesiastés, acuérdense que es un discurso, y en este discurso al final, en Eclesiastés 12, del 13 al 14, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, hay que guardarlos, porque esto es el todo hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ok. ¿Cuál es el segundo estorbo que podemos encontrar? Maldad en el corazón. La maldad es un estado mental, es un desprecio hacia la justicia, hacia coger un camino recto, a la verdad también, o sea, no aceptamos la verdad, no tenemos honor, carecemos de todo tipo de virtud y la disposición de la mente se va a exteriorizar más adelante en actos, y estos actos van cambiando con el tiempo, o sea, cada vez vamos a tener más pensamientos de maldad y esto va marcando nuestro destino. También nos va a cambiar todo lo que va a ser, digamos, nuestra escala de valores. Vamos a decir a lo malo bueno, ¿cierto? Vamos a decir que las tinieblas son luz o que la luz son tinieblas y lo que es dulce es amargo. O sea, todo lo vamos a acomodar a nuestro propio sentir y a nuestro propio conocimiento. Y nos vamos a olvidar que dentro de nuestro corazón se anidan los malos pensamientos, las maldades, la soberbia y la insensatez si no estamos con el Señor. Entonces en el Salmo 66:18 encontramos la advertencia, si en mi corazón yo hubiera abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. El tercer estorbo que vamos a relatar o que vamos a considerar hoy es oración para no pecar. Entonces, si nosotros vamos a pedir y estas peticiones que nosotros hacemos van a ser con el sentido de pecar, el Señor no va a escuchar la oración. Y miremos en el Salmo 109:7 dice, cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Y más adelante en Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. O sea, si vamos a gastar en nuestros deseos, en nuestras cosas de la carne, en los deleites que no están relacionados con lo que el Señor desea que nosotros hagamos, como el tomar, como buscar las drogas, como el buscar la parte de la prostitución, como con el dinero hacer mal. Esto el Señor no va a atender la oración en ese sentido. El cuarto estorbo, que nos apartemos de la ley, o sea, que nos pongamos tapones, que no escuchemos qué es que la ley la tomemos a la ligera. Y en Proverbios 28:9 dice lo siguiente, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y en primera de Juan 3:22, que ya lo habíamos leído antes, dice que todo lo que pedimos es porque obedecemos sus mandamientos. El quinto estorbo son las manos ensangrentadas. O sea, si nosotros tenemos unas manos que son ensangrentadas, que han producido muerte, el Señor no va a escuchar la oración hasta que nosotros no nos arrepintamos. Entonces, si nosotros leemos Isaías 1:15, dice lo siguiente, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, tenemos que dejar de hacer lo malo y hacer el bien. Hay otro estorbo, es cuando el Señor se cubre en una nube. Dios se cubre con una nube. Si Él se cubre con una nube, Él está colocando un estorbo para no escuchar la oración. En Lamentaciones 3:8 vamos a encontrar una cita pues al respecto. Por más de que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra.
Y acordémonos que cuando estaban en el camino hacia la tierra prometida, el Señor habían dos nubes, una nube en el día para protegerlos y una nube en la noche que era una nube de fuego para que supieran ellos dónde caminaban. Pero el Señor también puede colocar una nube para apartar los oídos y no escuchar la oración. Y el séptimo estorbo sería la guerra espiritual. El mejor ejemplo lo vamos a encontrar en Daniel 10, 12 al 14. Habíamos dicho que hay estorbos espirituales y aquí hay un ejemplo muy bueno pues al respecto. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y yo he venido. O sea, el Señor escucha la oración, pero ¿qué sucede? Mas el príncipe del reino de Persia, que es el mismo Satanás, se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. O sea, hubo un impedimento en tiempo de 21 días para que llegara la respuesta, pero ya la oración había sido escuchada. Se interpone Satanás y esto hace que la respuesta a la oración llegue y da respuesta al Señor. Entonces el impedimento espiritual también existe. Hay un ejemplo también en el caso de Pablo cuando quería retornar a un sitio y Satanás impide que él retorne a ese sitio. Le coloca un obstáculo en ese sentido. Y el último estorbo que vamos a leer hoy o que vamos a ver hoy es orar para ser vistos. Si nosotros vamos a orar para ser vistos, dice Mateo 6:5 lo siguiente: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Si yo oro para que sea visto, ya tengo mi recompensa, pero el Señor no va a escuchar mi oración. Entonces hoy dejamos hasta este estorbo, que es el octavo, y en una segunda entrega haremos el resto. Para todos muchas bendiciones y que pasen un buen día.